Por consiguiente, la ventaja de la gestión activa, de seleccionar por ti mismo las acciones en las que inviertes, o de escoger un fondo cuyo gestor es un inversor profesional que escoge las acciones en las que invierte o en las que no invierte, la ventaja de la gestión activa es que potencialmente puede llegar a batir al mercado, es decir, puede hacerlo mejor que el promedio del mercado. Y si un fondo de gestión activa puede sacarle al mercado sostenidamente 1, 2, 3 o 4 puntos porcentuales al año, como ya explicamos en un vídeo anterior en el que enfatizamos la crucial importancia del interés compuesto, pues entonces un fondo de gestión activa que sostenidamente bata al mercado, a largo plazo puede suponer una diferencia gigantesca con respecto a una estrategia de inversión basada en la gestión pasiva. Y la otra ventaja, muy vinculada con lo anterior, es la flexibilidad. A través de la gestión activa no nos tenemos por qué comer el conjunto de un índice representativo del mercado. No nos tenemos por qué comer el conjunto del mercado. Podemos decir, esto sí, que me gusta, esto no, que no me gusta. Pero ¿cuáles son las desventajas de la gestión activa? Pues en primer lugar, que es muy complicado, es tremendamente complicado batir de manera sistemática al mercado. Por ejemplo, en los últimos 20 años, el 86% de los fondos de gestión activa en Estados Unidos lo han hecho peor que el índice del Standard & Poor's 1500. Pero es que el 94% de los fondos de gestión activa especializados en grandes empresas lo han hecho peor que el Standard & Poor's 500. Por tanto, no es imposible hacerlo sistemáticamente mejor que el mercado, pero sí es enormemente complicado. Y es que por definición no todos lo pueden hacer mejor que la media, claro está. Pero además en un mercado tan competitivo y tan sofisticado como este, es especialmente complicado hacerlo mejor que la media. Por tanto, la probabilidad de fracasar a la hora de seleccionar un fondo de gestión activa que esperamos que bata al mercado es muy alta. Y de la misma manera que obtener sistemáticamente 1 punto, 2 puntos, 3 puntos de rentabilidad extra al año por encima del mercado a largo plazo constituye una diferencia enorme, cosechar 1, 2 o 3 puntos de rentabilidad anual inferior al mercado, a largo plazo también constituye una diferencia enorme. Segunda desventaja de la estrategia de inversión basada en la gestión activa, que las estrategias de los fondos de gestión activa en los que invertimos pueden ser muy complicadas de entender, precisamente porque le damos flexibilidad, libertad al gestor de ese fondo para que invierta como considere mejor, no tenemos por qué entender realmente cuál es la estrategia que ese gestor está siguiendo. De ahí que en muchas ocasiones sean fondos menos transparentes y menos simples de entender. Y si son difíciles de entender, también serán difíciles de seleccionar. Si ya sería complicado seleccionar justamente aquel 10% o aquel 6% de fondos que baten sistemáticamente al mercado, entendiendo bien la estrategia de inversión de cada uno de estos fondos de gestión activa, imaginad si no la entendemos adecuadamente. Y la tercera gran desventaja de los fondos de gestión activa es que las comisiones de estos fondos suelen ser mucho más altas que las de los fondos que siguen estrategias de gestión pasiva. Al fin y al cabo, como ya he dicho, en los fondos de gestión activa le estamos pagando a un inversor profesional para que invierta en nuestro nombre, y ese inversor profesional se va a cobrar su tiempo a través de las comisiones que nos imponga a los partícipes. Las comisiones de un fondo de gestión activa pueden ser perfectamente del 2 o del 3% del importe que hemos invertido, mientras que las comisiones de un fondo de gestión activa pueden ser del 1% o inferior al 1%. Pues bien, aunque un fondo de gestión activa sacara una rentabilidad 1 o 2 puntos superiores a la del mercado, si esa rentabilidad la fagocita a través de comisiones, al final nos quedamos igual o peor. Solo si un fondo de gestión activa obtuviera sistemáticamente una rentabilidad mucho más elevada que el promedio del mercado, tendría sentido pagar estas comisiones y que aún así nos resultara provechoso. Y además, a este respecto también hay que señalar que muchas veces, cuando se invierte en un fondo de gestión activa, se pagan comisiones desproporcionadas a cambio de que el gestor aporte muy poco valor.
porque de la misma manera que antes, cuando analizaba los contras de la inversión en gestión pasiva, he señalado que no existe la gestión puramente pasiva, porque como mínimo hay que seleccionar qué índice queremos replicar, muchos fondos de gestión activa no son en realidad fondos puramente de gestión activa. Muchos gestores cobran comisiones muy altas como si estuviesen gestionando activamente los fondos y en realidad a lo que se dedican, sin dejarlo entrever con claridad, es a replicar de manera camuflada los índices bursátiles. Si un fondo de gestión activa compra acciones más o menos con un peso similar al que esas acciones tienen en el índice de referencia, pues entonces, al final, la rentabilidad de ese fondo será muy parecida a la del índice de referencia, con la diferencia de que habremos pagado comisiones mucho más altas. En definitiva, ¿qué estilo de inversión es superior? ¿La gestión activa o la gestión pasiva? Pues en gran medida dependerá del objetivo que uno tenga a través de la inversión. Si uno quiere construir a largo plazo, poco a poco, progresivamente, un patrimonio personal amplio, sin sufrir una enorme volatilidad e incertidumbre frente a la que ya proporciona el conjunto del mercado, pues entonces su estrategia adecuada de inversión es la gestión pasiva, porque replicando los índices de referencia se subrogará a la rentabilidad que proporcione el mercado. No lo hará mejor, pero tampoco peor. Ahora, si uno quiere construir de manera más acelerada su patrimonio personal, asumiendo riesgos adicionales y extraordinarios frente a los que ya constituye el conjunto del mercado, pues entonces puede recurrir a la gestión activa. Dentro del enorme universo de fondos de gestión activa habrá un pequeño subconjunto que batirá sistemáticamente al mercado, y si uno es capaz de encontrar alguno de esos fondos, habrá hallado un tesoro. Pero precisamente porque no es sencillo seleccionar adecuadamente qué fondos de gestión activa baten sistemáticamente al mercado, optar por este estilo de estrategia acarrea riesgos extraordinarios. El riesgo de equivocarte a la hora de seleccionar el fondo de gestión activa y, por tanto, de hacerlo peor que el mercado. Y, por supuesto, también cabe la posibilidad de combinar ambos estilos de inversión. Uno no tiene por qué tener todo su patrimonio en fondos de gestión pasiva o todo su patrimonio en fondos de gestión activa. Podemos tener una parte de nuestro patrimonio, aquella que queramos exponer a una menor volatilidad con respecto al conjunto del mercado, a fondos de gestión pasiva, y en cambio dedicar otra parte de nuestro patrimonio, aquella que estamos dispuestos a exponer a mayores riesgos, a fondos de gestión activa que hayamos seleccionado inteligente e informadamente. De lo que se trata en suma es de invertir con criterio, con conocimiento de causa y siendo consecuentes con las decisiones de inversión que hemos tomado. Y para alcanzar en parte ese fin, esta serie de vídeos sobre finanzas personales, apadrinada por Trade Republic.